Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con ocasión de la pronta elección a Parlamento Nacional en Gales y en Escocia, que toca, por lo que sea este año, el día 7 de mayo 2026. Renovación de estos parlamentos y de ellos saldrá un nuevo gobierno para las naciones galesa y escocesa, lo cual tendrá implicancia tanto hacia adentro como hacia afuera y a fin de cuentas tenemos lazos históricos tanto con Gales como con Escocia. eh, Seguramente vosotros dos algo más, debido a que tanto Asturias como Galicia conforman parte de ese multiverso celta. Por lo que, sin duda alguna, os agradezco que estéis aquí y bienvenidos, Xavier y Sergio, Sergio y Xavier. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Juan Carlos por invitarnos a esta tertulia sobre territorios del arco atlántico, muy próximos a Galicia y a Asturias, sobre todo porque aquí en Avilés hacemos todos los años, que es un festival, que es el Festival Intercéltico, donde reúne pues bandas populares de música tradicional de Galicia, de Asturias, de Gales, de Escocia, de Irlanda, entonces de Bretaña, entonces de todas las naciones celtas, ahí se incluiría la isla de Man también. Sí. Famosa por su carrera automovilística, por cierto, pero sí. Y por ser un lugar muy bueno para determinados dineros. También. Sí, no. Por ejemplo, en el caso de Galicia tenemos el Festival de Música Celta de Ortigueira, que se hace a principios de julio, ¿no? De hecho, hay una plaza en la cual de forma perenne están todas las banderas de las naciones celtas, ¿no? Tanto Gales como Escocia entran en esa categoría, también entraría Irlanda, también entraría Man, también entraría Cornwall y entraría Bretaña. Pero sí, es un elemento interesante. Además, porque la devolución, cuando la hizo el gobierno de Tony Blair, que además fue un paquete de varias reformas, porque en un año se votó por plebiscito en todos los territorios, ¿no? Esa devolución de forma distinta, es decir, tanto en Gales como en Escocia fue un plebiscito sin más. En Escocia ganó el sí de una forma muy amplia y con quórum. En Gales fue mucho más ajustado, aunque ganó el sí también. Y bueno, el tema de Irlanda del Norte, que ya fue en 1998, con motivo de los acuerdos de Viernes Santo, pues ya tuvo otra derivada, que también acabó en algo parecido, pero con especificidades, porque ya había que poner de acuerdo a dos comunidades, ¿no? Entonces, bueno, novedoso que podemos tener de cara a las elecciones del jueves. Bueno, aparte de que los sistemas electorales son distintos, ¿no? Por ejemplo, en Escocia hay un sistema mixto de circunscripciones uninominales y circunscripciones proporcionales. En Gales se ha cambiado para estas elecciones el sistema y son circunscripciones parecidas a lo que sería la idea que tenemos de una circunscripción en unas elecciones generales, para simplificar, ¿no? Y se ha aumentado el número de diputados a 96. Elementos en común que podemos tener, bueno, pues es altamente probable. El SNP lleva gobernando, creo que desde 2007, tendría que mirarlo. 2007. Es probable que seguirá gobernando. Y la novedad está en Gales, que es muy probable que pierda el poder el Partido Laborista, que es el que ha gestionado la autonomía, ¿no? Y que pase a gobernar, no necesariamente siendo la fuerza más votada ni con más escaños, el Plaid Cymru, que es el Partido Nacionalista de Gales, que también, y eso es muy importante decirlo, es un partido claramente de izquierda. Es realmente interesante, porque como nos encontraremos mañana en el programa del canal de Xavier, en el directo andaluz, también habrá esa dualidad respecto de lo que sea un debate endógeno respecto de los territorios
y la situación de vicio, un vicio porque contamina, a la hora de generar un debate, llamémosle, entre comillas, nacional, se diría en España, a pesar de que en el ámbito británico se tiene muy claro, muy claro, el tema de las cuatro naciones constituyentes, a la hora de generar esa situación de que Inglaterra es una nación, sí, pero Escocia, Gales, Irlanda son también naciones constituyentes del Reino Unido, pero esa situación respecto de que el Reform UK tenga una participación importante respecto de las encuestas, que vaya a tener una aproximación, sobre todo en el ámbito de Escocia, pero también en Gales, de discurso muy británico, de tratar de contraponer respecto de Keir Starmer, respecto al gobierno de Londres, genera tensiones en las que también se entrará en el caso de Andalucía cuando lleguemos mañana respecto de tratar de establecer la dialéctica entre Moreno Bonilla y Pedro Sánchez y no con María Jesús Montero. Pero estamos con el tema de Escocia y Gales y ciertamente luego podremos entrar respecto de las casuísticas y debates que podría haber y los que hay efectivamente respecto de esta campaña electoral. Bueno, sí, yo creo que tampoco estamos ante unas elecciones periféricas o menores, ¿no? Escocia y Gales pues son dos laboratorios políticos del Reino Unido, pero yo creo que en este momento también de Europa. En ambos casos pues vemos tres grandes tendencias, ¿no? Uno, que ya lo comentabas ayer, desgaste de los gobiernos establecidos. Dos, presión enorme sobre los servicios públicos. Y tres, el avance de fuerzas que intentan convertir pues, el malestar social en lo de siempre, una respuesta identitaria o antipolítica, ¿no? En Escocia, como decía Xavier, desde el 2007 el Partido Nacionalista Escocés pues, sigue siendo la fuerza dominante. Pero ya no basta solo con agitar, yo creo, esa bandera de la independencia, porque también la ciudadanía está preguntando las encuestas por la sanidad pública, por la vivienda, por el empleo, por el transporte y por cómo se financia todo esto, ¿no? En Gales, pues también yo creo que el cambio va a ser mucho más profundo por lo que nos indican las encuestas, puesto que el Partido Laborista, que es el que ha gobernado prácticamente desde el inicio de la... Bueno, no prácticamente, desde el inicio de la autonomía, se enfrenta pues a un resultado que, según las encuestas, vuelvo a decir, va a ser históricamente difícil, con Plaid Cymru y Reform UK pues disputándose la primera posición, ¿no? Y desde mi atalaya aquí a Vilesina, pues yo creo que la conclusión no debería ser que la descentralización ha fracasado, ¿no? Yo creo que es al contrario, que la autonomía pues permite adaptar políticas a realidades nacionales distintas, ¿no? ¿En qué sentido? El autogobierno tiene que ir acompañado de pues, rendición de cuentas, de buena gestión y de capacidad de cooperar. La política territorial no puede ser una coartada para tapar muchas veces pues, problemas sociales, pero tampoco puede usarse para recentralizar, como quieren algunos, o negar identidades nacionales legítimas, que esto lo comentaba Juan Carlos ahora. Y entonces aquí es donde aparece el efecto y riesgo de Reform UK, ¿no? Es una derecha populista que aprovecha pues, el enfado real de la ciudadanía, como pasa en todas partes, pero ofrece lo que siempre ofrece este tipo de populismos, respuestas falsas, ¿no? Culpa a la inmigración, a instituciones, al pluralismo, a la política climática o a la autonomía propia, ¿no? Pero no explica cómo se sostienen mejores hospitales, mejores escuelas o mejores salarios. Es el discurso fácil que estamos viendo también aquí en España y que ha terminado por contagiar a estos dos territorios periféricos del arco atlántico que antes comentábamos, muy cercanos a nuestras tierras. Sí, porque efectivamente Reform UK no es un nuevo conocido, es un viejo conocido de la política porque es Nigel Farage, es la digievolución de UKIP, es la digievolución del que quería el Brexit y deberían de ponerse en el espejo y decir el Brexit fue un fracaso, fue un grave error, ha tenido consecuencias enormemente lesivas y gravosas para el Reino Unido y las naciones constituyentes y por lo tanto los problemas que hay ahora son derivados de la ausencia de relación con la Unión Europea tal y como había antes del Brexit, de unas políticas que venían vinculadas a la Commonwealth y que no han querido modificar,
y que por lo tanto las propuestas que ahora propone Reform UK, que antes era UKIP y antes eran otra cosa, pero siempre en la misma línea, no deben de valorarse por lo que proponen, es decir, por la intención, sino por la aplicación práctica que han tenido en el Reino Unido los últimos 20 años. A pesar de que no han gobernado, pero sí han influido decisivamente en el Partido Conservador, que este sí ha gobernado. Y a veces se ha dejado liderar ideológicamente por esta corriente de derecha plus plus. Pero quizás perdemos la perspectiva, creo yo, de una cuestión. Vamos a ver, si Nigel Farage, ¿no?, con su estilo, ¿cómo te diría yo? Es algo parecido al Vice Pérez, pero a la británica, ¿no? Lo vería de esta manera. Lo que pasa es que hay cosas que solo se pueden entender en términos británicos, ¿no? Pero bueno, su forma de proyectarse es algo parecido. Tiene tantos seguidores es por dos razones. Para empezar, el debate sobre el regreso a la Unión Europea ahora mismo no está encima de la mesa, ¿eh? Es decir, eso puede que dentro de 5 años, puede que dentro de 10 se vuelva a poner encima de la mesa. Pero de momento ni siquiera quiere Starmer, aunque sí está intentando llegar a acuerdos. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de los Erasmus, ¿no?, con la Unión Europea, pero sabe que agitar eso le comprometería mucho más ya el problemón que tiene de popularidad, ¿no? Vamos a ver, aquí son dos cuestiones distintas porque son dos territorios distintos, ¿no? En ambos sí, el Reform UK tiene, digamos que, incidencia, pero de forma distinta. Por ejemplo, podría llegar a ganar en Gales, a ser el partido con más votos y con más escaños, aunque no gobernaría, mientras que podría llegar a ser el primer partido de la oposición en Escocia, pero muy, muy, muy lejos del SNP. Es que la pregunta que hay en Escocia no es si el Scottish National Party seguirá gobernando. La pregunta es si sacará o no mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque ahí el Partido Laborista ya está como está. El problema es que el Partido Laborista gobierna en Gales. Y también las agendas que hay son distintas. Por ejemplo, el tema de más autonomía está en la agenda en Gales, sí, pero no está el tema de la independencia, esto ya para empezar. Ni siquiera entre la mayoría de los votantes del Plaid Cymru, ¿eh? Pero sí está en la agenda, y este es el punto central, los servicios públicos. En Gales básicamente se está votando en clave de servicios públicos, en clave de cómo funciona la sanidad, cómo funciona la educación, cómo están funcionando los programas de asistencia social, ¿de acuerdo? Ese es el principal elemento. Luego, si hay la cuestión de que, recordemos, el Senate, que es el Parlamento de Gales, no tiene las mismas competencias que el Parlamento de Escocia. Es decir, digamos que el sistema de devolución que se votó es asimétrico. Y en su día ya lo hizo así Tony Blair, y menos mal que lo hizo así, porque en el plebiscito de autonomía de Gales la diferencia fue muy pequeña a favor del sí. Es decir, tuvo que ser asimétrico porque cada nación tiene su problemática específica, de la misma manera que, por ejemplo, en Irlanda del Norte había el problema de la violencia, y yo he perdido la cuenta de las veces que se suspendió el autogobierno desde los acuerdos del Viernes Santo. Muchísimas veces, ¿no? Tema de Escocia. El tema de Escocia, más allá de que en Escocia nadie duda que seguirá gobernando el SNP, está también la cuestión de los servicios públicos, pero está la cuestión del segundo referéndum, ¿no? Bueno, spoiler, si a Londres no le da la gana, no hay segundo referéndum. Porque cuando se hizo el referéndum hace 12 años, en 2014, fue una cesión temporal de una competencia del gobierno central. Y el acuerdo que se firmó con Alex Salmond fue ese. Y que David Cameron apostó, ¿eh? Apostó ahí. Ahí le salió bien.
Y le salió bien. Lo que pasa es que luego le salió mal, obviamente. Claro, pero ¿cuál es el tema? En Escocia también está la cuestión de los servicios sociales, pero también está con algo más de importancia la cuestión del segundo referéndum, aunque no se considera prioritaria, pero sí tiene más importancia que en Gales, ¿no? Eso puede servir y luego, a ver, es que hay una cosa, sinceramente, el sistema electoral escocés dificulta más que haya gobiernos alternativos. ¿Por qué? Porque es un sistema mixto, hay circunscripciones uninominales también. Lo cual resulta curioso porque se puede mencionar que cuando se establece en el año 97-99, con el restablecimiento, porque las palabras son de peso y las palabras tienen importancia, lo mismo que cuando se fue a cerrar, dicho de otro espacio y otras circunstancias, pero solamente por el hecho de que las palabras importan, cuando se fue a cerrar la conferencia de Madrid en el año 91, el que era el presidente de la conferencia dijo, está clausurada, y alguien se puso muy agitado y dijo, no diga eso, diga, se suspenden las sesiones, se suspenden. Lo cual evidentemente es distinto de queda clausurado. Esto nunca pasó con el Parlamento escocés, nunca, en toda la historia. Lo que pasó es que se suspendieron las sesiones hasta que la devolución lo volvió a reabrir, lo cual evidentemente implica toda una corriente de fondo a la hora de explicar que siempre ha habido algún tipo de autogobierno, aunque fuera virtual, aunque solamente estuviera sobre el papel, a la hora de que no hubiera autogobierno político, pero sí autogobierno administrativo. Incluso el tema de las selecciones deportivas, la iglesia escocesa y la libra escocesa y este tipo de vicisitudes que son en el siglo XIX más decorativas que otra cosa, pero sigue estando ahí. El problema ahora está en el que en estos años ha habido problemas con el Scottish National Party. John Sweeney es el que perdió con ese pakistaní del que usted me habla y que ha estado gobernando en Holyrood durante un tiempo, pero fue en las primarias este John Sweeney el que perdió esas primarias. Si el SNP gobierna va a ser milagroso, va a ser algo mágico. Porque recordamos a Nicola Sturgeon, recordamos lo que fue el equivalente de la ley CSC en Escocia, con un tipo que pidió pasar en una cárcel a la de mujeres y ahí cometió tropelías, lo cual evidentemente fue el motivo fundamental para que dimitiera Nicola Sturgeon, y después vino el pakistaní del que usted me habla, y después ha venido este John Sweeney, porque el pakistaní tampoco fue muy funcional. Por tanto, ahí tenemos esta situación en la que, por supuesto, tanto como con Gales, pero también en Escocia, ¿y esto quién lo paga? El tema de la financiación. ¿Les habría gustado mucho tener algo equivalente al concierto vasco a los escoceses? Sí. Les prometieron, digan no a la independencia y les hacemos una Devomax, una devolución maximizada, y luego tampoco llegó a cuajarse en ningún momento. También. Con lo cual, ahí está ese choque respecto de sí, el S&P hizo mejor el tema de la pandemia hace unos años. Sí, todo el mundo lo reconocía, dentro y fuera de Escocia. ¿El tema de los servicios públicos depende de Escocia en buena medida? Sí. ¿La financiación depende de Londres? También. Por lo tanto, el debate es complejo. Sí, totalmente. Coincido con Xavier en que el tema del Brexit no está ahora mismo encima de la mesa, ¿eh? No está porque además si cuando vemos las encuestas a nivel Cámara de los Comunes, vemos que Reform UK pues apuesta por una supermayoría y directamente todos saben que Nigel Farage no quiere ni el Brexit, o sea, estuvo a favor del Brexit y no quiere una vuelta atrás del Brexit. De hecho, Nigel Farage se le rescata para la campaña del Brexit. Fue una de sus famosas retiradas, porque este tío resucita más veces que los inmortales, por decirlo de alguna manera, porque al final de aquella estaba retirada, pero sus amigos, sus magnates interesados en ese Brexit lo rescatan y lo ponen al frente de otra campaña, no de la campaña oficial, recordemos, del Brexit, sino de una campaña paralela, pero que al final cuajó, ¿no?
ciudadano británico y los resultados son esos. Entonces yo creo que Keir Starmer sí lo que está haciendo son pequeños gestos de acercamiento a la Unión Europea, pero sin entrar en exceso en el detalle de un retorno o de políticas en común, porque al final sabe que eso pues le puede llevar por delante el gobierno y no está en su mejor momento, está en un momento bastante delicado, su liderazgo está cuestionado, sería mentir si no lo dijéramos, está cuestionado, y estas elecciones también le pueden afectar a su liderazgo, no lo hemos comentado, pero podrían afectar a su liderazgo, porque al final los laboristas, aunque tengan cierta independencia respecto al Partido Laborista Británico, pierden el territorio de Gales, y el Partido Nacionalista Escocés pues recobra fuerza, ¿no? Y un liderazgo más sólido en el que la cuestión de la independencia pueda volver a estar encima de la mesa, pues el liderazgo de Keir Starmer sí vuelve a estar tocado. Lo que pasa es que yo creo que no se va a dar un referéndum, como también decía Xavier, y coincido con él, a corto plazo, y menos con este gobierno de Keir Starmer, porque todavía está reciente, ¿no? Y David Cameron tuvo la valentía de aceptarlo porque pensaba que podía ganarlo, y lo ganó. Lo que pasa es que también tuvo la valentía de echarle el pulso al Brexit, y ahí no lo ganó, ¿no? Entonces, me acuerdo. El problema es que eso, yo creo que Keir Starmer en su situación actual no podría echar ese pulso a un hipotético referéndum en Escocia. Entonces, yo no sé si llegarán a esa cuestión de la devolución máxima que comentaba Juan Carlos, a un tipo de concierto económico. Es más fácil y más proclive esa solución que la de un nuevo referéndum que pregunte sobre la independencia. Claro, pero ahí pasó una cosa, es decir, que es lo de siempre. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, cuando, yo lo recuerdo además, cuando se pactó la pregunta del referéndum de independencia de 2014, en principio, Alex Salmond quería que hubiera más de 2 respuestas posibles. ¿Por qué? Precisamente para que pudiera haber alguna posibilidad intermedia que pudiera dar margen para negociar. Entendamos al final que el SNP, que bueno, es en INPI, que es un partido, bueno, podemos decir socialdemócrata básicamente, aunque en lo económico, en cuestiones morales es un partido de derecha, Es decir, todo lo que tiene que ver con aborto, eutanasia, es un partido bastante conservador, ánimo a que se vean sus posicionamientos. Pero sí, en cuestiones económicas es un partido esencialmente socialdemócrata. Sí es verdad que David Cameron, cuando se jugó ahí el todo por el todo, lo hizo diciendo, vale, eso es un sí o un no. Y si es un no, blindo el tema por una generación. Y aparte eso es algo que han repetido constantemente desde Londres. Esto se votó en su día, ganó el no de una forma, hombre, creo que no ajustada porque fueron 10 puntos de diferencia. 45-55. Sí, pero es digamos que una diferencia lo suficientemente justificada como para decir. También entraría en debate qué tipo de porcentaje sería válido para la aceptación de este tipo de decisiones. ¿Un 51% hipotético sería válido? A mí me generan dudas, Bueno, vamos a ver, ahí suele recordarse el estándar de Montenegro. De 2006, que pedían un 50% de participación y un 55% de votos afirmativos. Que Montenegro los pasó por 4 décimas, de hecho. Sí, de 2006, de hecho, si no recuerdo mal, el referéndum de Montenegro. Ahí estaba Javier Solana como representante de la política exterior europea. Vamos a ver, en cualquier caso, ¿por qué hizo eso? Yo además me acuerdo de la campaña de aquel referéndum. Hubo un momento en el que parecía que el sí subía. Entonces, pasó algo muy parecido a lo que pasó con muchas empresas domiciliadas en Cataluña los días posteriores al 1 de octubre de 2017. Que fue decir, si Escocia se independiza, nos vamos. Bueno, ahí hubo
un cierto realineamiento del porcentaje de votantes contrarios a la independencia. Pero a ver, el Estado británico jugó sus cartas, es decir, y ahí hay una cosa que hay que dejar clara. Han estado diciendo constantemente que esto es un tema para una generación. Incluso han puesto una fecha mínima que son 25 años. El problema es que al de 2 años rompieron el debate, rompieron la palabra, rompieron el esquema. Es decir, si tú prometes que esto está cerrado, si decís que no y mantenemos, porque los de la independencia decían, bueno, es que está resuelto. Hay unos 13 meses de acuerdo, y esto me lo han dicho gente que está conectada con el ámbito este. Esos 13 meses de transición incorporaba el tema transitorio en la Unión Europea y en la ONU. Las dos cosas, para Escocia. Pero en el público, en el debate, decían, si esto sale adelante, ustedes están fuera de la Unión Europea. Inmediatamente. Sí, lo cual, decían, es verdad. Si les dices, si votáis no a la independencia, estáis dentro de la Unión Europea, y al de 2 años dices, pues nos sacamos a Reino Unido de la Unión Europea, has roto las condiciones que pactaste sucintamente en el referéndum de 2014. Con lo cual, no puedes hacerse un poco trampas al solitario. No. A ver, la pregunta era muy clara. ¿Debería ser Escocia un país independiente? Sí, no. Punto. Yo coincido, sin coincidir habitualmente con los conservadores, coincido con los conservadores, que no es un tipo de preguntas que puedes hacer cada poco tiempo. Tiene una magnitud y unas consecuencias políticas que no puedes hacerla cada 5 años, cada 10 años, pues porque las condiciones del gobierno de turno cambien, porque, por ejemplo, venga una crisis, la percepción hacia la política sea mala y busquen esa salida política. A mí eso no me parece correcto. Entonces yo entiendo que es que no se puede... Entiendo la postura de los conservadores de una generación, aunque se debería haber justificado. Bill Clinton también hizo una declaración días antes del referéndum de Quebec del año 95 y que él no perdió, el no a ser parte de Canadá, es decir, sí a la independencia, perdió por muy poquito, por pocas décimas. ¿Y los nacionalistas quebequeses se han vuelto a meter en esa historia? No, porque siempre dicen, nosotros solo nos metemos en un nuevo referéndum si tenemos, siempre lo dicen, condiciones ganadoras. Es decir, si saben que lo van a ganar. No se van a meter en un tercer referéndum en el caso de Quebec, pero van a volver al gobierno. Sí, pero es que el Scottish National Party lleva 19 años gobernando y va a estar 5 años más. Y gobierna básicamente por las características del sistema que ha explicado Xavier, que hay circunscripciones que son unitarias. Más de la mitad. Es que al final, claro. Aquí tenemos la tendencia. Luego pongo la del voto regional. Esta sería la tendencia de las últimas encuestas en Constitución. Es decir, en tema circunscripciones uninominales en el caso de Escocia. Claro, hay un leve... El punto en el que están más cerca el Scottish National Party y el laborista coincide con las elecciones británicas de hace 2 años, casi. Más o menos, que fueron, si no recuerdo mal, creo que fueron en julio de 2024. ¿De acuerdo? En ese punto podemos ver que están casi empatados. Desde entonces, es que Keir Starmer quemó popularidad prácticamente al mes de entrar en Downing Street. Vemos una bajada sostenida con picos no más pronunciados, ahora estaría más bien en tema valle, ¿no? El Labour, y vemos que el Scottish National Party tiene una leve, lenta y pequeña tendencia alcista. Pero vemos quien recoge ese voto, Xavier, es Reform UK. Sí, no son los conservadores, para nada. De hecho, los conservadores bajan. Y también, es que, claro, con un sistema de circunscripciones diferente en Escocia, que no se maquillase tanto el resultado del SNP, pues veríamos también nivel de fuerza real en el Parlamento de Holyrood y veríamos la fuerza real que tiene el SNP, pero es que al final, después de tantos años de gobierno, existe un desgaste, claro. Lo que pasa es que si luego en las circunscripciones unitarias ganan, pues ya está. De hecho, voy a dar un dato que nos puede dar que pensar, ¿de acuerdo?
en las pasadas elecciones al Parlamento escocés, aún Nicola Sturgeon, en porcentaje de votos, el Scottish National Party obtuvo un 47,7%. Bien, si cogiéramos esto, en ningún caso el SNP llega al 40%. En ninguna. Con lo cual, desgaste de gestión, si hay alguno. ¿Qué pasa? Que es que el Partido Laborista se desploma. Pero es que se desploma más o menos a la mitad de voto. Ese es el problema. Y el problema es que cuando son circunscripciones uninominales, ¿qué vas a tener? Aquí a Nigel Farage, que probablemente se divida el voto con los conservadores, ¿y eso a quién beneficia al final? Pues va a beneficiar al S&P. Por eso tienes que, teniendo igual de media unos 10 puntos menos, que es lo que se calcula que va a tener en porcentaje de voto, muchas encuestas le dan que puede tener mayoría absoluta. Entre otras cosas, porque en las pasadas se quedó a un solo diputado de esa mayoría absoluta. A uno. Y con ese 44% de voto, no se van a plantear, aunque tenga mayoría en el Parlamento, mayoría absoluta en el Parlamento, no se van a plantear un nuevo referéndum. No, sí que se lo plantean. ¿Tú crees? Si tienen mayoría, sí, no, se lo están diciendo. Que si tienen mayoría absoluta en el Parlamento, lo consideran como un sí para plantear otra vez negociaciones para un nuevo referéndum de independencia. Que yo me imagino que el Starmer va a escuchar como quien oye llover. Es decir, unas negociaciones estilo septiembre 2012, cuando Artur Mas y Gavarró fue donde Mariano Rajoy y le dijo: queremos un pacto fiscal. Y yo quiero ser muy, muy feliz. ¡Hala, vuélvete a Barcelona! Bueno, ahí también habría que decir una cosa, siendo sinceros y honestos con la verdad, ¿de acuerdo? No seré yo el que niegue el derecho de la autodeterminación de ningún pueblo, el derecho a la financiación, pero en aquel momento se ofrecía una reforma del sistema de financiación autonómica. Se dijo claramente, para aprobar en esa legislatura. Sistema de financiación autonómica que, por cierto, como además Juan Carlos dice muchas veces, se tenía que haber reformado en las comunidades de régimen común, ojo, Euskadi y Navarra es otra historia, en 2014. Yo esto lo tengo que decir, se prefirió el portazo y seguir con el mismo sistema en 2026 que negociar. Pero bueno, eso sería harina de otro costal. El caso es que, por ejemplo... bueno, se está negociando. Sí. Lo que pasa es que no hay consenso, obviamente. Sí, pero quiero decir, no, estoy hablando de lo que pasó en 2012, no hoy, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el caso? A ver, el Parlamento de Escocia sí tiene cierta capacidad tributaria, para determinar tipos de gravamen. Ahora bien, obviamente se puede aumentar el nivel de autogobierno. Y Alex Salmond, que tonto no era, también sabía que una tercera pregunta intermedia le habría dado margen para estirar esas posibilidades de autogobierno. De hecho, Alex Salmond quería que hubiera una tercera pregunta, ¿no? Porque eso habría dado margen, pues, por ejemplo, para negociar nuevos traspasos competenciales. Así es un lentejas. Es decir, sí, claro. Sí, al final es una transición hacia un autogobierno mucho más llevadera, más sencilla. Al final, una ruptura como una independencia, pues sabes lo que provoca, tienes que empezar de cero. Para empezar, el problema de las organizaciones supranacionales a las que tú formabas parte, ¿no? Claro, la cuestión de la Unión Europea, pues sí, obviamente, entraría a debate, pero también la cuestión en Naciones Unidas y demás, que al final, pues, oye, son temas que llevan su tiempo. Son temas que llevan su tiempo de reconocimiento internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para Alex Salmond quizás era más interesante tener unas condiciones de autogobierno buenas o sólidas y dentro de unos años, a partir de ahí, acceder a esa independencia. No de golpe, de manera escalonada. Uno de los problemas que se puso encima de la mesa, y creo que no ha cambiado, es que del petróleo
que sale del Mar del Norte, en el Reino Unido había unas 17 refinerías y solo una estaba en Escocia. BP tiene que cambiar la política ahí, Juan Carlos. Mientras British Petroleum. voy poniendo el gráfico respecto del voto regional. Sí, pero esto lo has puesto ya ahora, Juan Carlos. No, si es un sistema mixto, he puesto hablas de las constituciones, es decir, de las circunscripciones uninominales. Y sí. ahora pongo el opinion polling de la circunscripción regional de Escocia. Sí. Bueno, vemos una ligera bajada normal del SNP. Y aquí sí el Reform UK sobrepasa en cómputos generales a los laboristas. Y los conservadores aquí se desploman incluso más. Los que suben son los verdes, que se están convirtiendo, sobre todo en Reino Unido, en Inglaterra, la equivocación, en una de las principales alternativas de la izquierda. Es decir... Y no solo en Inglaterra, si te pones a pensar, el caso alemán también está ahí. Sí, pero quiero decirlo, sí, pero así como los verdes, por ejemplo, en Alemania ya han tenido poder, ya han tenido ministerios, quiero decir que no son unos novatos en la política, gestionando también poder en Landers, ¿no? El caso de los Greens, eso le gustaría verlo a Xabel, ¿no? Es mucho más reciente, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay una parte del electorado progresista que no quiere saber nada de Reform UK y que vota a los verdes como refugio, probablemente porque los verdes no solo hablan de ecologismo. Pero tampoco quieren votar a un partido nacionalista. No, pero espera. Ahí hay una aclaración que debo hacer. Los verdes escoceses tienen agenda propia y defienden la independencia de Escocia. De hecho, son el partido en el que se suele apoyar el SNP cuando no le llegan las cuentas. Sí, no, quiero decir, en eso están muy descentralizados, ALBA es el partido que llegó a crear Alex Salmond. Sí, lo que pasa es que Alex Salmond, que bueno, el hombre ya está, ya no está, no llegó a entrar, si no recuerdo mal, en el Parlamento, con ALBA, digo. Es cierto, no llegó a tener resultados sustanciales. Claro. Y bueno, tienes ahí a los Lib Dems que sacarán su diputado, ¿no? Tampoco sacan gran cosa. Es decir, básicamente aquí todo esto apunta a continuidad. A ver, también hay que decir, los conservadores tuvieron también su momento dorado en Escocia, pero en la oposición. No, quiero decir, básicamente lo que hay es un voto de deferencia hacia el actual gobierno con un cierto desgaste. Pero normal si pensamos que llevan 19 años ininterrumpidos gobernando. Sí, que es lo que hemos visto, porque es el voto dual. Cuando un escocés vaya a votar el día 7, tendrá 2 votos. De la lista de su propia circunscripción y la lista regional, que es lo que hemos visto. Y ahora puedo poner el tema de Gales, que es solamente una, que es esta de aquí. Ahí tendríamos. Sí, que ahí hay circunscripciones de elección proporcional, repito, para que nos entendamos, muy parecidas a lo que serían las provincias en España, ¿de acuerdo? Y como comentaba, la misma curva en el mismo punto que comentaba Xavier, desde la llegada de Keir Starmer, hay una bajada prolongada. Ya había empezado a bajar un poco antes. Sí, pero parece que se pronuncia más. Sí, no, mucho más. No, a ver, es que es un descalabro. Sí. Vamos a ver que había una bajada, luego una estabilización y luego...
Sí, desde el momento en que toma posesión, es que eso fue en julio de 2024. Desde julio de 2024 es un desplome. Eso es. Y lo que sí vemos, que creo que es muy interesante, es ver como sí hay un patrón galés de voto, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí básicamente lo que estamos viendo es que sí, los verdes suben, ¿vale? También lo vemos, y rozan el 10%, pero básicamente quien se está comiendo la parte del león es el Plet Camry. Eso sí, ¿qué pasa? Que el Plet Camry sube del 20% aproximado que tendría a tener siempre, ¿no? Porque el Plet Camry sí es un partido muy consolidado, de tener un porcentaje más o menos siempre fijo. Siempre ha estado estable, mira la línea que ha tenido. Y que alguna vez ha estado en gobierno como apoyo del Partido Laborista en Gales. Sí, bueno, el Plet Camry al final es un partido posibilista porque además sabe que parte de su electorado... ¿Sabes a qué partido me recuerda mucho el Plet Camry? Al BNG. Sí, sí, no, y aparte voy a explicar por qué. A ver, contradicción primaria-secundaria. Sería muy interesante que preguntáramos, después del jueves, cuántos de los votantes del Plet Camry son independentistas. Igual nos llevamos sorpresas. Porque te puedes encontrar en que igual la mitad... Un fenómeno claro de transferencia de voto por dos lados. ¿Por qué? Porque el Partido Laborista es que se deja más de hay un descalabro de los laboristas, pero también de los conservadores, que al final... Sí, que por eso, pero eso lo recoge Reform UK. Sí, bueno, igual algo de los laboristas también lo recoge Reform UK, no lo sabemos, porque el populismo es que atrapa de todos lados. Obviamente, sí que principalmente el Plet Camry os cogerá del voto laborista descontento, ¿no?, con la gestión de gobierno, pero algún desperdigado se irá también al Reform UK. Claro, pero así como el Plet Camry pues sube de un 20 a un 30%, que no está nada mal, porque subes un 50% de apoyos, ¿no? Claro, es que los Greens duplican. Es decir, esto al final es muy sencillo. Vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación con Galicia. Vamos a ver. El Plet Camry sería el BNG y los Greens serían, a ver, todo el mundo, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, pero con un cierto éxito. Y ahí lo tendríamos. Ya, pero bueno, no. Si Reform fuera Vox, la verdad que en Galicia el PP ha anulado a Vox completamente. Sí, lo que pasa es que aquí supongo que también está la cuestión de la nueva política y la vieja política. A ver, muy importante recordar algo. En Gales ganó el Brexit. No es el caso de Escocia. Y ¿qué es lo que sucede? En Gales siempre ha gobernado la izquierda. Eso es verdad. Gales también ha tenido siempre más tendencia a votar a la izquierda, ojo. La minoría, además, sindicatos. Efectivamente. Movimiento obrero. Efectivamente. Pero Reform UK ahí sí ha podido captar voto desencantado de los laboristas. Sobre todo, me atrevería a decir, de un biotipo o de un estrato que sería votante de más de 45 o 50 años, de origen galés, que trabajaba en el sector industrial o en servicios y que tiene problemas de inserción laboral. Que esto es algo muy parecido a lo que sucedió en muchas ciudades industriales del norte de Inglaterra cuando se votó en el referéndum del Brexit. Que eran ciudades en las que siempre había ganado el Partido Laborista y se encontraron con que el Brexit ganaba. Es un elemento interesante que has dicho respecto de comparar esta situación de Gales con Galicia.
más allá de la cercanía ante el nombre dicho en castellano, sería curioso pensar que en las últimas elecciones gallegas, y esto lo hemos tratado en tu canal, y también en esta alguna que otra vez, el votante del BNG en Vigo sería bastante curiosón a la hora de compararlo con la mayoría del Partido Popular en el área rural galegofalante. Lo Sí, digo porque para lo bueno, Pero, para lo malo, para lo de arriba, para lo de abajo, para la derecha o la izquierda, lo que sea, que quiera uno valorar en el tema de Gales, la aproximación nacionalista identitaria del Play Through ha sido a través de la lengua, a través de poner por encima de todo el tema del idioma. En otros lugares, en otros territorios, el tema nacional ha adquirido otros tintes e incluso se ha podido hacer nacionalismo en la lengua del territorio, llamémosle metrópoli, ocupante o como se quiera decir. Pero en Gales no. Por lo tanto, a la contra nos podríamos encontrar precisamente esa permeabilidad respecto del votante laborista que por ser, no digamos que el laborista per se sea antigalés, antigaélico, pero al haber hecho política el Plain Cymru en galés y los demás en inglés, ya eso también pueda generar un sustrato a la hora de que el votante que quiera ir del laborismo a algo que pudiera ser contestatario desde un punto de vista del hablante del inglés y de una perspectiva no tan nacional galesa, pues pueda ser más permeable que en Escocia para votar a Reform UK. No sé si se ha entendido. Sí lo entiendo, pero yo ahí tendría que poner un matiz. Vamos a ver, recordemos que el porcentaje de hablantes de galés como lengua materna sí que efectivamente coincide mucho con el suelo habitual que ha tenido el PEC Cambridge, que es el 20% de la población. Y añado, en el norte de Gales, no en el sur, no en Cardiff. Sí, que es un poco lo que habéis ido comentando también acerca de la reconversión industrial, el tema de usos de la tierra, el tema laboral, inserción, puestos de trabajo, valor añadido, que también está encima de la mesa en estas elecciones. Claro, pero yo ¿por qué te comento esto? Porque si el Plaid Cymru logra alcanzar alrededor de un 30% de el voto, por cierto, a ver, la página web tiene también versión en inglés del Plaid Cymru, quiero decir, en esto son totalmente pragmáticos, es porque les está votando gente que no habla en galés. Porque si no las cuentas no dan. Es decir, claro, al final tienes que pescar de muchos sitios. Comentabais el caso de Vigo, pero en Vigo existen más partidos aparte del Partido Socialista de Abel Caballero. En las municipales solo existe Abel Caballero, que organiza gobierno, oposición, la Navidad, la Semana Santa y lo que quieras. Y lo que tú quieras, un Congreso Federal del PSOE si hace falta. Pues sí, bueno, ya estuvo en la FED, ¿no? Sí. Pero, no, pero por ejemplo, en las elecciones autonómicas ganó el BNG en Vigo. Sí, quiero decir, pero ahí hay un patrón de voto dual. Por eso he utilizado la comparación con Galicia, porque me parece pertinente. Aquí lo que hay es que una parte de la izquierda que se va, por ahora, ojo, yo también creo que esa parte es recuperable, una parte de la izquierda que se va, aparte de la que se haya podido ir a Reform UK, ¿no? Se va a los verdes, que es probablemente esa parte que no quiere que gobiernen los nacionalistas, ¿de acuerdo? Y otra parte que no necesariamente es nacionalista, eso es importante decirlo, pero que sí que prefiere que si tiene que haber un cambio por la izquierda, que lo gestionen estos chicos del Plaid Cymru, que bueno, ya los llevan viendo mucho tiempo, gestionan algunos ayuntamientos, han estado apoyando al gobierno, pues no se les ve tan radicalotes y pueden apostar por la alternancia sin dejar de ser de izquierdas, porque además el Plaid Cymru sí que es un partido que está a la izquierda del SNP. Quiero decir, la comparación sería el BNG.
aquí me llama la atención mucho porque uno de los temas importantes de esta campaña, como será también mañana que se comentará para las andaluzas, es el tema sanitario, es el tema de la sanidad, ¿no? Y si recordáis, como comentabais antes, Xavier o Juan Carlos, no sé quién lo dijo, aquí se votó mayoritariamente a favor del Brexit. La campaña oficial a favor del Brexit era que decía algo así como que la sanidad no se iba a poder financiar porque había que pagarle a la Unión Europea X de billones de dinero al año, ¿no? Entonces, aquí es donde el discurso populista cae por su propio peso, ¿no? En un territorio donde votaron favorablemente al Brexit con estos mensajes que bueno, nuestros bulos, ¿no? Directamente, que llenaron esa campaña, ahora están pidiendo pues cambios en el sistema público de sanitario para mejorar su vida, al final. Entonces, hay cosas que no cuadran, ¿no? Entonces, a día de hoy, en esos territorios, ¿podría haber un vuelco sobre el tema del Brexit? Posiblemente sí, porque es lo que nos está dando esta imagen. Es decir, que igual hoy la votación de Gales sería distinta respecto al Brexit. Sí, es una suposición que hago que podría estar ahí. A ver, es verdad que sube Reform UK, ¿no? Obviamente. Él no va a seguir él no va a seguir, o sí, en este caso, sí al Brexit va a seguir teniendo su pozo. Pero sí estoy viendo que sus condiciones de vida han cambiado para peor. Y le ha pasado factura a un gobierno socialdemócrata, ¿no? Entonces sí. Yo estoy viendo, además porque yo estaba viendo las preferencias en las encuestas del votante galés y su principal preocupación es la sanidad. Sí. Sí, no. En Gales es una cuestión de servicios públicos. No, quiero decir, el tema identitario es secundario. El tema es cómo se gestiona esto y básicamente lo que podemos decir es que en Gales sigue ganando la izquierda, va a seguir ganando la izquierda, ahora bien se reparten más los protagonistas de la izquierda. Yo lo diría en estos términos, porque, repito, el Plaid Cymru, hay que entender que es un partido de izquierdas, que es un partido que está a la izquierda del SNP. Plaid Cymru no es Esquerra Republicana, es el BNG. ¿Y no va a haber un gobierno de mayoría absoluta aquí? Seguro que no. Como se ven en los números, va a haber o un gobierno de coalición o un apoyo externo, o ambas cosas. A ver, esto va a depender de si gana Reform UK. Cuando digo gana es que tiene más diputados. Sí, tiene más diputados Reform UK, aquí se irá a un gobierno de coalición. Dirigido por el Plaid Cymru, pero donde probablemente estarían los laboristas o los Greens, ¿no? Si gana el Plaid Cymru, yo creo que le pueden dejar gobernar en minoría, con apoyo externo. Pero digamos que el nivel... lo de Take to Control. ¿Te acuerdas cuando Boris andaba con ese coche? Boris, nuestro amigo de las fiestas en Downing Street, cuando todo el mundo estaba encerrado. Sí, Boris el que obligó a la difunta reina Isabel a enterrar a su marido sola. Luego se vengó. Y creo que 2 días antes de morir. Y creo que hizo muy bien vengándose. Pero fue su último acto oficial. Su último acto oficial fue antes de la muerte, y la muerte no la protagonizó Boris como venganza. Estuvo una muchacha que duró 45 días, se autoliquidó ella misma, fue muy lista, pero la venganza de Isabel por el tema de Boris el fiestero me pareció estupendo. Nos faltaría algún día poner a Charles, pero bueno, supongo que... Charles, que por cierto estuvo estudiando en Gales, aprendió galés. Sí, con un profesor nacionalista. El último primer ministro con lengua no inglesa como lengua materna fue Lloyd George, que era la lengua materna del galés.
Sí, os pasé una foto de la campaña que hacía yo referencia, por si la tenemos a mano ponerla, porque es muy explícita. Sí. Es lo que yo comentaba, ¿no? We sent to the European Union pues 350 millones de libras al mes, a la semana. que no van para financiar, a la semana, que no van para financiar nuestra sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud. Let's take back control. Sí, toma el control. Entonces, fue la frase estrella de esa campaña. Entonces, ahora que los galeses, después de votar esto, pues su máxima preocupación sea la sanidad, pues dice mucho, ¿no? De ello, ¿no? Quizás hayan reflexionado sobre su votación. Pero ¿sabes qué sucede? Que el proceso del Brexit fue un proceso muy largo. Desde que se votó hasta que se materializó, pasaron casi 4 años. Y si llegan a tardar 2 meses más, igual todavía estaban dentro de la Unión Europea. 4 no. 5. 5, porque se materializó el 1 de enero de 2021. Sí, bueno, pero en 2020 ya estaba firmado el tratado. Es decir, 2020 ya estaban de facto fuera. Pero sí, se materializó en 2021, pero lo que te digo es que si esto entra en medio... Porque tuvieron que ir a las elecciones europeas del 2019. ¡Y que presentaron a Nigel Farage, que ganó de una forma contundente! Bueno, su etapa en el nuevo Parlamento pues nos dio momentos muy buenos. Claro, pero el caso es que Nigel Farage tiene el punto de ser el tipo con el que te tomas una pinta en un pub, ¿no? Y suele caer muy simpático a determinado ciudadano británico, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también hay que desconfiar de los simpáticos, ¿eh? Sí, también hay que decir que se está resintiendo las encuestas. ¿Por qué? Porque venía amparado por su amigo del otro lado del charco, ¿no? El señor Naranja. El agente Naranja y Nigel Farage eran uña y carne. O hasta ahora eran uña y carne. Entonces ahora, como todo aquello que apoya el agente Naranja, pues se va al garete, pues ahora Nigel Farage se ha resentido en las últimas encuestas al respecto. Y también el otro líder de Reform UK está en la cárcel. Pequeños detalles, Juan Carlos. Que por supuesto tienen que sacar con esa idea de que en UK, en Reino Unido, no hay libertad de expresión, quiere estar patrocinar a las violinizadoras pakistaníes, este tipo de cosas que son discurso. Lamentablemente le ha pasado más factura el apoyo de Donald Trump que otra cosa. O sea, lamentablemente, que ese sea una cosa por la que este tipo pueda caer en las encuestas simplemente por su amistad con Donald Trump es síntoma de lo que piensan los europeos, ¿no? Y bueno, hoy tenemos aranceles nuevos a la automoción, perfecto. Pues nada, ahí están nuestros amigos. Hablé de eso ayer. Sí, hablaste de ello, lo estuve escuchando. Por eso que ahí tenemos a nuestros amigos que siempre decimos, ay, sí, son nuestros amigos y aliados. Ya lo veo, nos quieren un montón. Sí, si tengo que sucintamente decir algo sobre eso, resulta revelador que meta en la misma frase para insultar a Pedro Sánchez, que Trump insulta a Pedro Sánchez, eso es buenos días, ya está. Pero que en la misma frase insulta a Giorgia Meloni, dices, sí. Hombre. Es que es las dos Europas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Los dos líderes, yo creo que con más apoyo, bueno, de sus sectores, quiero decir, de sus espectros políticos, ¿no? Los dos referentes. De todas maneras hay un problema. Bueno, también a Merz le dijo algo en Truth Social. Y le ha retirado 5.000 soldados a Alemania. Que para eso ha estado muy bien, que el gran Charles, un rey de Reino Unido y de otras cosas, ha ido a Washington a decirle, ¿te gusta mi discurso? ¿Te gusta mi discurso, Trump? No, ha ido... Oye, ruego a los que nos están viendo que vean, por favor, todas las intervenciones que ha hecho el rey Carlos III en su visita reciente a Estados Unidos, porque ha sido un troleo continuo
a Donald Trump allí donde se le ha dejado hablar, porque ha sido increíble. Yo creo que se lo ha tomado de esa manera. Muy bien, yo no sabía que el rey Carlos tenía este sentido del humor. Bueno, Charles, a ver, yo tengo una debilidad por Charles, que eso lo sabe Juan Carlos, ¿no? No porque tenga habilidades monárquicas, que no es el caso, ¿no? Pero siempre he tenido una cierta empatía hacia él porque me da algo de pena el tipo que se ha pasado la vida calentando banquillo, ¿no? Entonces, claro, cuando llega al trono con 73, 74 años, al año le dicen que está enfermo. Pues oye, de perdido al río, ¿no? Aparte, bueno, entre otros países es rey de Canadá, también, y de Australia y de Nueva Zelanda, y de unos cuantos países del Caribe. Creo que de Jamaica sigue siéndolo también, ¿no? Pero ha sido fantástica la visita, o sea, las intervenciones tanto en el Congreso como en la cena en la Casa Blanca ha sido, bueno, brutal. Claro, pero quiero decir, a ver, ahí, cuando hablamos también del tema europeo, vamos a ser realistas. Hay otra cuestión práctica por la cual yo no veo a corto plazo un regreso del Reino Unido en la Unión Europea. No, a ver, el problema ya no es que hubiese voluntad mayoritaria en la población británica, que de momento, que Keir Starmer no se va a meter en ese jardín, ¿de acuerdo? En el futuro llegará porque hay una reciente encuesta, ¿no?, entre la gente entre 18 y 24 años y ahí gana de goleada el volver a la Unión Europea con un 83%. Bueno, pero espera. Pero espera, no vamos a ser edadistas, porque yo recuerdo cuando se votó el plebiscito de 2016 que había gente que impugnaba el resultado porque donde había ganado el Brexit era entre la gente mayor, entre la gente rural y entre la gente de las ciudades industriales, que venía a ser un tema, no, es que ha arrasado entre los abuelos y los paletos. No, hombre, no. A ver, un hombre, un voto. Quiero decir, ya sabemos que los jóvenes votaron en 2016 de forma abrumadora por permanecer en la Unión Europea. Pero es que yo quiero recordar que 1 o 2 años después de la entrada de Reino Unido en el mercado común hubo un plebiscito, ¿verdad? Sí, porque hubo un problema que es que normalmente estas cosas lo hacen votando y la entrada del Reino Unido en la Comunidad Europea en el año 73 fue a través del Parlamento. Con lo cual eso significó que hubo unas turbulencias y las turbulencias acabaron en el 75 siendo votadas por la gente. Claro. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que estoy convencido de que gente que en 1975 votó a favor de estar en el mercado común, 40 años después, en 2016, votó en contra. ¿Vale menos su voto? Entiendo que no. Es decir, la gente joven, bueno, lo ve de una forma pragmática, ve el tema de los Erasmus, ve el tema de la integración, porque sí hay una integración económica real, ¿de acuerdo? Con independencia de que haya una política financiera distinta y una moneda distinta. Pero el problema de volver a la Unión Europea es que si tú vuelves, vas a tener que picar en la puerta, van a tener que querer todos abrírtela, recordemos esto, y luego ya no va a ser una historia de no me meto en la Unión Monetaria, cheque británico, no suspendo Schengen cuando me parece. La cosa va a ser distinta. Es decir, y esto supongo que lo sabemos, ¿no? Claro. Sí, había muchas críticas. Yo me acuerdo en su día con el cheque británico, pues a mí no me despertaba simpatía, obviamente, ¿no? Porque creía que al final estábamos en una Unión Europea bastante desigual, que sigue siéndolo hoy en día, pero bueno, pero yo creo que si vuelven al redil, las condiciones no pueden ser las mismas, obviamente. Y ellos lo saben. Sobre todo porque hay elementos que se negocian en un momento, pero luego pueden cambiar. Y lo digo, por ejemplo, pensando en China. China, cuando entra a la Organización Mundial del Comercio, en 2001, entra como país en vías de desarrollo.
cosa que evidentemente muy poco después dejó de serlo, pero ahora ya es imposible cambiar la condición de miembro en la Organización Mundial de Comercio de China, con los beneficios que tiene respecto de la China de 2001 y que todavía permanecen en la China de 2026. Esto respecto del Reino Unido y del cheque británico, en el año 84-86, esa negociación del cheque británico tenía relación con el hecho de que en ese momento la agricultura sufría un momento difícil en el Reino Unido. Luego se agravó en el año 86 con las consecuencias. Sí, hubo consecuencias del tema de Chernóbil sobre todo Escocia, el norte de Inglaterra, pero posteriormente, a finales de los años 80 y en los años 90, hubo un ingreso real de la política agraria común en el ámbito del Reino Unido, con lo cual el cheque británico ya no tenía ningún sentido, porque ya tenían beneficios a través del renacimiento de la política agraria en el Reino Unido. Pero como se había pactado y era tan difícil modificar las cosas en la Unión Europea, el cheque británico se mantuvo hasta el último día. Claro, pero es que yo siempre lo digo, Reino Unido tenía un pie dentro y un pie fuera. Es decir... Sí. Ahora sería distinto. Ahora estamos viendo cambios en el ámbito de la Unión Europea. Lo estamos viendo. Dinamarca y Suecia se están aproximando a, tal vez en algún momento, no digo que vaya a ser este año, pero pronto igual entran en el euro. Van a entrar. ¿Y Hungría, Peter Magyar el otro día dijo que a 10 años quizás. Bueno, pero porque tienen que hacer un proceso de transición, pero sí, hombre, Peter Magyar... Pero que lo comentábamos en el directo sobre elecciones húngaras, ¿acordados? Sí, y yo os dije, cuidado que la Unión Monetaria vuelva a estar encima de la mesa. Y decís, no, es muy pronto. Pues mira, ya lo nombró el otro día. Bueno, sí, pero vamos a ver, al final el problema es que tú tienes que hacer un proceso de desacople y cumplir unos criterios, ¿no? Ahora, que yo eso lo veo posible, sí. En el tema de Dinamarca y Suecia creo que eso tendría que ir por plebiscito, ¿no? En teoría sí, pero respecto del asunto de Maastricht del año 92, uno de los elementos que estaban acompañando el tema del output respecto del euro, en el caso de Dinamarca, que están respecto del plebiscito que se hizo, era el tema militar. ¿Habéis escuchado algún plebiscito para sacar a Dinamarca de ese output en el ámbito militar en la Unión Europea e incorporarlo a la política militar de la Unión Europea? No, ¿verdad? Con lo cual, esto viene a ser un poco como el referéndum de España del 86 de la OTAN, que implicaba una de las condiciones no entrar en la estructura militar integrada, y después Aznar metió a España en la estructura militar integrada sin hacer un referéndum. Pero la metió 10 años después, no con el gobierno de Felipe González. Estamos hablando de que el output respecto del euro es del año 92 en Dinamarca. Sí. A ver, esto ya lo miro en términos prácticos, es decir, la sociedad danesa, como la sociedad sueca, yo recuerdo que en Suecia hubo un plebiscito para decidirlo. En Suecia no hubo una posibilidad legal, pero lo hicieron igualmente. Les dio igual. No tenían derecho a hacer ese plebiscito y formalmente es como si no lo hubieran hecho. Pero de facto lo adquirieron políticamente, no de jure. Puedes hacer una consulta siempre. Otra cosa es que no sea vinculante. Como el asturiano. Claro. Es decir, tú haces esa consulta, luego... Hombre, yo prefiero una consulta no vinculante a lo que hizo Syriza en su día, de convocar un referéndum para hacer el día después todo lo contrario. Sí, el día después, literalmente, ¿eh? Eso fue un experimento, sí. Claro. Ahora bien, lo que yo quiero decir en el caso de Reino Unido es que, evidentemente, volver al redil supondría tener que aceptar la primacía clara del eje franco-alemán, cosa que nunca aceptó Reino Unido. Ojo. En esta Unión Europea, eje franco-alemán resulta un poco cojo, porque para equilibrio respecto de la gobernanza europea se necesitan por lo menos 3, a veces hasta 4 países. Pon Austria, pon algún nórdico, algún báltico, ya lo tienes. No estoy pensando en eso, no. Tienes que incorporar a alguien grande. Estoy pensando, por ejemplo, eje Francia, Alemania, Polonia, por ejemplo. O España, Francia, Alemania.
O Francia, Alemania, Italia. Por lo menos tienes que Bueno, incorporar un tercero. Con 2 no vale. Ya es vale, insuficiente. pero escucha, pero Francia y Alemania siguen siendo de los que cortan el bacalao en el eje central. Otra cosa es que tú luego necesites un tercero, pero lo que está claro es que Reino Unido entrando no sería ese tercero. No. Si el Reino Unido regresa a la Unión Europea, regresa como un paria al principio. Ojo, ojo. No, porque no va a tener privilegios. Bueno, fíjate que tengo dudas y el contexto, y yo creo que Juan Carlos va por ahí, es por el contexto de la guerra de Irán reciente, ¿no? Donde ha habido pues pronunciamientos propios de Alemania, Francia e Inglaterra y el Reino Unido, perdón. ¿No? Sí los ha habido. Entonces yo creo que Juan Carlos quiere decir no. El Reino Unido tiene un estatus diferente por peso histórico, por lo que sea, por X, por reconocimiento, y quizás si tuviese un hipotético regreso al marco común europeo, pues podría mantener ese estatus. Es que es verdad. Yo estoy muy en contra también, aparte de esos pronunciamientos así, con países que están fuera de la Unión Europea, sin tener en cuenta el resto. Muchas veces esas cosas hacen que perdamos la fe en la Unión Europea. Claro, o sea, hay que tener muchas veces, yo creo también por falta de liderazgo marcado, porque Ursula von der Leyen está demostrando que es un gran bluff y no está gestionando la Unión de la manera que podría haberlo hecho su antecesor, que era mucho más pactista, a pesar de su carácter histriónico, pero creo que la Unión Europea tiene que haber un cambio, pero ya de modelo. Sí, a veces hay en eso. Sadier comentabas el tema del bloque franco-alemán. Francia, con Macron, ha hecho una cosa muy ambivalente. Por un lado, frenó completamente el tema de la integración de nuevos países. No podía hacerse. ¿Por qué? Porque como teníamos el tema de Hungría ahí encima de la mesa, pues vamos a meter a países como Serbia que pudieran ser las nuevas Hungrías. No, hombre, no. Vamos a tratar de evitarlo. ¿Cómo? No metemos más países. Lo cual hace que al estar fuera haya otros países geopolíticos que puedan influir a pesar de que el comercio y el nivel de ayudas desde el ámbito europeo sea infinitamente mayor que le puedan tener los chinos, los rusos, los turcos. Lo cual evidentemente nos hace daño a los que creemos en ampliación e integración de una manera como sucedió en los años 80, 90 y comienzo del siglo XXI. Pero por la otra, Francia, con el señor Macron, propuso el tema de la Comunidad Política Europea, que sería una suerte de nueva edificación de lo que pudo haber sido el Congreso de la Haya y del Consejo de Europa, pero más allá de los derechos humanos y de una especie de encuentro continental. Y curiosamente, en el próximo evento que va a haber del Consejo Político Europeo va a estar Canadá. Con lo cual también puede ser una vinculación a la hora de incorporarlo a este tipo de espacios. Claro, pero vamos a poner un ejemplo que has mencionado Canadá. Vamos a ir por la parte del comercio. No sé si lo sabéis seguro, ayer entró en vigor el Tratado Comercial Unión Europea-Mercosur. Sí, ha entrado en vigor. Sí. Es decir, en cualquier caso, veremos qué dice el TJUE. El TJUE no va a poder decir mucho en tanto en cuanto hay 50.000 salvaguardas. Lo comenté yo en su día que iba a entrar en vigor. A pesar de eso, de la respuesta del Parlamento, ya lo dije, esto va a entrar en vigor igual. Luego ya se mirará en el TJUE, pero el TJUE no tiene base legal para pararlo. Efectivamente. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Vamos a ver. Personalmente, el problema que yo veo en el caso de Reino Unido es ya de mentalidad del británico medio. El británico medio puede querer volver a la Unión Europea, sí. Pero el pensamiento que va a tener es, bueno, como estábamos antes. Y no es como estábamos antes. Es que el problema ya no es vuelvo a la Unión Europea. Es cómo vuelvo a la Unión Europea. Y cuando se le diga, no, escuche que usted no va a tener el cheque británico. Escuche que usted va a tener que aportar en la PAC igual. Que usted va a tener que adoptar el euro más tarde o más temprano. Que usted va a tener que estar en el espacio Schengen. Claro. Que usted no va a poder poner aranceles como le dé la gana. Es que son muchas cosas.
Sí, eso cuando estaban en la Unión Europea tampoco podían hacerlo porque es una competencia comunitaria. Vamos a ver, ¿cuántas veces bloqueaban entradas amparándose en temas de Schengen? Se hacían lo que les daba, con perdón, la puñetera gana, hombre. Sí, hombre, o la instalación de radares de Echelon para investigar a las empresas europeas. Eso está datado, eso está registrado. A mí, Jean-Claude Juncker no era un político especialmente de mi agrado, ¿de acuerdo? Cuando él dijo que no era un divorcio amistoso, arregló enseguida y dijo, bueno, pero es que tampoco es que fuera una relación amistosa. Y era verdad, hombre, si el Reino Unido, vosotros os acordáis, en las cumbres europeas, era siempre el tocanarices, que había que hacerlo todo para que encajara a su gusto. Sí, precisamente recuerdo a David Cameron con la negociación final del Tratado de Lisboa, cuando este fue ratificándose, quedaban 2 por firmar. No por ratificar, por firmar. El presidente Alachet, que es cuando ya ha votado el Parlamento y que solamente queda que eche su firma. El presidente de Polonia y el presidente de Chequia. David Cameron les dijo a los dos, no firméis, esperad a que yo llegue a Downing Street y reabrimos el tratado y lo renegociamos juntos. Evidentemente no le hicieron caso porque evidentemente habría sido contrario a la ley que el jefe del Estado, que no tiene potestad para hacer este tipo de cosas, en Polonia y en República Checa se hubieran negado simplemente a dar validez con su firma a lo que otros ya habían validado, los que tenían la representación en el Parlamento. Claro, entonces el horizonte de un regreso lo veo complicado. Primero por la coyuntura política británica. No va a ser en este mandato. Lo que queda de este mandato, dudo que adelanten elecciones. Veo antes, y esto me sirve para retomar el hilo con el tema central que era las elecciones de Escocia y Gales. Yo lo que sí creo es que estas elecciones van a suponer un desgaste para Keir Starmer. Y quiero recordar algo que tiene la política británica, ¿no? Que hay muchos idus de marzo todos los meses. Suele pasar más en el Partido Conservador, ojo, pero bueno, puede pasar también en el Partido Laborista en tanto en cuanto si está interiorizada la idea de que el diputado se debe a su circunscripción, más que a su partido, ¿no? Entonces, una posibilidad que yo veo muy factible es que esto se lea en clave de desgaste de Keir Starmer y que el Labour empiece a pensar en buscar un sustituto para los 3 años de mandato que todavía quedan. Entonces, ¿crees que puede haber un recambio en el primer ministro debido a estas elecciones? Lo veo altamente probable, no necesariamente que fuese algo inmediato, pero sí que, por ejemplo, se organizara un grupo de diputados a nivel interno para presentarle una moción de censura interna, que es como se hace allí. Esta sería una posibilidad. A ver, alguien se sorprenderá con lo que voy a decir, pero Tony Blair, que es probablemente el político laborista que más impacto ha tenido en el último medio siglo, y no exagero, en el último medio siglo, me tendría que ir a Harold Wilson. Tuvo que dejar el cargo porque dentro de su partido ya se estaban hartando de él. A los 10 años, Churchill, que personalmente, y sé que a alguien no le va a gustar lo que voy a decir, pero considero que como político está sobrevalorado, ¿no? Digo como gobernante de los asuntos del día a día, ¿no? Otra cosa es el Churchill líder de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Pero para la Guerra Valía. Sí, pero como gobernante era bastante mediocre, ¿no? De ahí que perdían las elecciones en el 45. Sí, pero cuando las volvió a ganar,
también se tuvo que acabar retirando porque si no se lo iban a cargar sus ministros y sus diputados. Sí. Está desactualizado totalmente. Claro. Entonces, la reflexión que yo hago es, si Tony Blair, que consiguió 2 mayorías absolutas consecutivas, y perdón, fueron 3. 97, 2001 y 2005. Sí, lo digo porque las elecciones en Reino Unido son cada 5 años, pero puedes adelantarlas. Tony Blair utilizó, esa potestad que, a ver, se lo pides a la reina y la reina te lo firma. No hay problema, ¿de acuerdo? Es decir, no es el tema de que el presidente del gobierno disuelve, pero bueno, el efecto es el mismo, ¿no? 3 mayorías absolutas consecutivas. Esto el Labour no lo ha conseguido en medio siglo. Bien, pues cuando le permitieron cumplir los 10 años de primer ministro, pero con un tema simbólico, a las pocas semanas tuvo que dimitir. Y esto con el político más popular que ha tenido el Partido Laborista en medio siglo. Sí, porque le permitieron no solamente por el nivel simbólico, sino por el hecho de que en mayo del 2007 se llegó finalmente a un gobierno estable en el norte de Irlanda y eran los 10 años respecto del momento en el que se iniciaron el camino para el encuentro en Viernes Santo. Con lo cual era una forma de decir, vale, estos 10 años de gobierno han llegado hasta aquí, hasta el momento en el que Irlanda ya tiene un gobierno, un autogobierno, un gobierno de ¿cómo era aquel? Ian Paisley y Marty McGuinness como primer ministro y viceprimer ministro, que décadas antes se habrían puesto un bombazo el uno al otro y en aquel momento, en 2007, estaban gobernando juntos. Gracias a Tony Blair. Efectivamente. Los acuerdos de Stormont, si no recuerdo mal, se habían firmado en abril de 1998, el Viernes Santo, pero sí, vamos, el proceso fue muy largo y muy tortuoso, ¿no? Y llevó todo el mandato de Tony Blair. Pero sí, después de eso gobernó 3 años Gordon Brown. Claro, pero es a lo que voy. Si esto pasó cuando la situación no era de crisis económica, porque él deja el gobierno en 2007. Sí. Vamos a ver, si es que Keir Starmer ha estado perdiendo popularidad desde que llegó al poder. Sí. Y esta yo creo que esta va a ser la puntilla. Porque es que, a ver, los liderazgos, tanto conservadores como laboristas, lo que dice Xavier, es que son muy cambiantes. Los partidos se cansan de su líder y lo cambian, sin ningún problema. Es la diferencia con nuestro sistema, totalmente. Hemos visto la retahíla de primeros ministros conservadores que hemos tenido previos a Keir Starmer. Hemos visto lo que pasó también incluso con la Thatcher en su día, que también se cansaron de ella y la echaron. O sea, el procedimiento siempre es el mismo. Los partidos tienen la potestad para al final cambiar a sus líderes, ¿no? Eso está bien. En cierta medida está bien, solo que no da la estabilidad que quizás necesita el país. Pero yo creo que estas elecciones van a ser la puntilla para Keir Starmer, porque lo que estamos viendo en las encuestas es que pinta bastante feo para los resultados para el Partido Laborista. Y yo creo que están ligados, tristemente, también a su gestión, indirectamente. Sí, también la pregunta es válida para ver cómo van a metodolizar los conservadores este resultado. Porque pero las encuestas... Esa es la segunda parte, que los conservadores no están mejor. No están mejor que los laboristas. No, pero los conservadores ahí claramente están de comparsas. Es decir... Vamos a ver, ahí yo lo que veo es que el espacio de la derecha, de momento en Reino Unido, lo va a gestionar Reform UK. Y lo gestionará lo que sucede con Reform UK. Mira, voy a hacer una reflexión que igual resulta polémica si lo vemos en gafas españolas, ¿no? Pero, por ejemplo... Ya sabemos cómo es Vox ahora mismo y cómo funciona el liderazgo en Vox, ¿no? Pero yo tengo el convencimiento de que Vox sin Santiago Abascal sigue siendo un proyecto viable. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje del electorado entre el 8 y el 10%, lo pongo por debajo,
es un electorado que está a la derecha del Partido Popular y que no va a volver al Partido Popular. Algunos porque ni siquiera llegaron a votar al Partido Popular, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Claro, Reform UK es una historia mucho más volátil, mucho más personalista, mucho más centrada en la figura de Nigel Farage. Sí. Y esto puede subir y bajar como la espuma. Claro, es decir, en el caso de Reform UK puede pasar que le vaya bien, pero puede pasar que dentro de medio año o un año se desinfle. Sí, pero bueno, lo cual implica que los conservadores británicos tienen una travesía en el desierto. Eso es indudable. Sí, pero la cuestión es la siguiente. Yo no estoy diciendo que vaya a dejar de gobernar la izquierda en el Reino Unido. Yo lo que estoy diciendo es que la izquierda ahora mismo tiene un serio riesgo de tener fugas, no solo de parte de Reform UK, es que las está teniendo a través de los verdes. No sé, sí, que seguramente sea la excusa estas elecciones para un cambio de liderazgo, seguramente. Que no nos sorprenda. No. Es que posiblemente sea lo que pase al día siguiente de estas elecciones. Claro, que haya una crisis de liderazgo, que se cuestione públicamente la figura del primer ministro, porque siempre empieza así, y que luego pues el partido en sus filas pues haya movimientos y al final pues tengamos un primer ministro dentro de un mes. Sí, porque además eso sí que funciona a rey muerto, rey puesto. Sí, yo lo que añadía era que más allá de lo que pueda pasar, dado que habéis comentado, y puede ser verdad, que el efecto de Reform UK sería un poco como la cerveza cuando sale del caño, que puede la espuma ser muy visible y abajo haber menos de materia prima. Tendríamos el hecho de que pase lo que pase con Reform UK, es un ingrediente importante, pero también lo que pueda hacer el Partido Conservador puede ser importante a la hora de la evolución de si hay más espuma o hay más pozo de materia prima. A ver, el Partido Conservador ha intentado rejuvenecerse, ¿de acuerdo? Ha puesto un nuevo liderazgo, lo que sucede, y ojo, esto es algo que le puede pasar en España al Partido Popular y al Partido Socialista, sobre todo diría que al Partido Popular, ¿de acuerdo? Pero bueno, el Partido Socialista también tendría que tener cuidado con esto. El Partido Conservador tiene un problema y es que es un partido que tiene una base de militantes y de votantes muy envejecida. Muy envejecida. Y esto le pasa desde hace 25 años como mínimo. Es un problema bastante grande. A ver, lo voy a decir de esta manera. ¿Sabíais cuál es la edad media del votante del Partido Popular? Decidme una cifra. 40 y algo. 57 años. Esta es la edad media del votante del Partido Popular. Es decir, cuando decimos que es un partido de pensionistas, ojo, perfecto, es decir, no lo digo como una crítica, no, es que no es una hipérbole. Si la edad media del votante del Partido Popular es de 57 años, eso quiere decir que en el rango de arriba hay muchos millones de personas. Entonces, ¿qué le pasa al Partido Conservador? ¿De acuerdo? Al Partido Conservador le pasa que han intentado renovar el liderazgo. Ahora tienen una lideresa, ¿no? Sí, y de origen no británico, de hecho. Que ojo, esto sí debo decir que está bastante más normalizado en la sociedad británica. Hombre, tuvimos de hecho un primer ministro hindú, ¿verdad? Sí. A Rishi. Sí, Rishi Sunak. Claro. Eso sí lo tienen, de hecho es de origen nigeriano. Intentan de alguna manera modernizarse a través de eso, pero el problema es que, a ver, que estaban gobernando hasta hace 2 años. Pero ha sido un golpe duro, y estos golpes a veces tardan en reponerse y encima es que el efecto Reform UK pues no les está ayudando, obviamente. Entonces, lo primero que van a necesitar es un líder que lo que tú dices, que igual que baje esa franja de edad, que sea un líder de mediana edad, ¿no?
carismático, quizás un alcalde de alguna ciudad importante, pero para llegar ahí todavía les queda. Todavía les queda porque no están en eso, no están en ese punto todavía. No, y el Partido Conservador tiene básicamente 3 problemas en el Reino Unido. Una, hace 2 años que no gobiernan, pero estuvieron en un periodo de 14 años gobernando, que es un periodo largo. 2, efectivamente tienen la competencia de Reform UK. Y 3, y muy importante, el Partido Conservador es un partido inglés. Creo que se me entiende. Cuando digo que es un partido inglés, es que en Gales y en Escocia es un partido débil. Mientras que el Partido Laborista, hombre, ha estado gobernando en Gales hasta ahora. Y del 99 a 2007 gobernó Escocia. En Escocia. Y en las generales, entre comillas, siempre sacó buenos resultados en Escocia también. Claro, es decir, ya dejo aparte el tema de Irlanda del Norte porque el sistema político de Irlanda del Norte son partidos propios, efectivamente. Entonces no es extrapolable y de hecho lo que hacen allí los partidos británicos es asociarse con algún partido. Por ejemplo, ¿sabíais con quién está asociado el Partido Laborista? Ajá, con el SLDP, que es un partido nacionalista irlandés. Luego, el Partido de la Alianza, que es un partido interconfesional, que es un partido liberal en la práctica, ¿no? Y que subió bastante en las últimas elecciones. Está asociado a los Lib Dems, eso es lógico, ¿no? Y el Partido Conservador, tradicionalmente, pues estaba... Sí, pero no a los unionistas democráticos. A los unionistas tradicionales, ¿no? Quiero decir, pero el Partido Conservador tiene ese problema, es decir, es que es un partido inglés. Entonces, cuando tú tienes que ir a las elecciones, también te juegas algo, no recuerdo cuántos escaños elige Escocia, pero creo que elige cerca de 70, en unas elecciones británicas. Ojo. Yo diría más bien 54. En unas elecciones británicas. Sí. ¿Cuántos llegó a tener el SNP? 52. Sí, bueno, todos menos 2, sí, hubo unas elecciones. En cualquier caso, son más de 50 escaños. Gales elige bastante menos, pero en cualquier caso, el 57, hecho de... 57 escaños. Bueno, 57 escaños, al final, no mojar ahí, porque igual el Partido Conservador puede sacar algún escaño del sur. Punto. En Gales, otro tanto. Vale que Gales elige muchos menos, pero... Es decir, tú has de tener en cuenta que ya en 70 circunscripciones estás fuera. Y a partir de ahí empieza. Entonces, a ver, claro que el Partido Conservador va a tener una larga travesía en el desierto. Yo, repito, para mí el debate no es que la izquierda deje de gobernar en el Reino Unido. Para mí el debate es que lo que va a pasar el jueves probablemente va a decantar tendencias que ya están desde hace varios meses por debajo. Dentro del propio Partido Laborista. Bien, pues ciertamente habrá que esperar a que las urnas se pronuncien el día 7, a ver cuáles son los resultados, el tema de la gobernabilidad, exigir que los ganadores puedan llevar a cabo su programa, que es importante a la hora de transformar las sociedades y ejercer la capacidad de liderazgo que deberían de tener las instituciones, y a veces sí, a veces no, y en este caso debería de serlo. En este caso parece que con un liderazgo nacionalista, tanto en Gales como en Escocia, y que sea para el beneficio de los ciudadanos en su conjunto, de los votantes, y que para eso van a hacerlo el día 7. Así que si queréis dar algún tipo de cierre, Sergio primero, salir después. Vale, sin problema. Pues nada, pues muchísimas gracias por invitarme, Juan Carlos, a este directo sobre Escocia y Gales, ¿no? Que yo creo que nos recuerdan muchas veces, ¿no? Que la cuestión territorial pues nunca está separada de la cuestión social, como he comentado, ¿no?
Cuando los servicios públicos funcionan, cuando hay empleo digno, cuando la ciudadanía siente que las instituciones escuchan, pues la diversidad nacional pues, se gestiona con más serenidad. Pero cuando hay precariedad, cuando hay listas de espera, cuando hay desconfianza, pues estas identidades se vuelven más ásperas y los populismos pues encuentran terreno fértil, ¿no? Por eso yo creo que hay que huir de estos dos errores, que el primero es pensar que todo se arregla con más bandera, o más bandera escocesa, o más bandera galesa, o más bandera británica, ¿no? La identidad importa, claro que importa, pero no opera quirófanos, no construye vivienda y no paga facturas. Entonces hay un debate entre la vida real y la vida y un poco estas identidades, ¿no? Y el segundo error es pensar que la solución es negar pues, la pluralidad territorial. Esto tampoco funciona, ¿no? La gente en Escocia y Gales quiere respeto, pues muchas veces quiere voz propia, obviamente, y capacidad de decidir sus propias decisiones, ¿no? La respuesta democrática pues debería estar en un punto mucho más exigente, ¿no? Un autogobierno responsable, cooperación entre administraciones y una agenda social fuerte, porque es lo que están pidiendo ahora, servicios públicos fuertes. Esa es en el fondo, yo creo, la lectura más reconocible de los que también defendemos la socialdemocracia, por otro lado, ¿no? Pues reconocer las identidades, poner la igualdad en el centro, defender la autonomía de los territorios, pero también exigir gestión, ¿no? Combatir el populismo y escuchar también el malestar de la ciudadanía, ¿no? Cuando se manifiesta. Entonces estas elecciones no solo van a decir quién gobierna Edimburgo o Cardiff, dirán si el Reino Unido pues, puede recomponer su contrato territorial y social, ¿no? O si entra en una fase ya además de fragmentación, de bloqueo, de polarización. Y para Europa también hay una lección, ¿no? Que la democracia territorial solo es estable cuando va acompañada de justicia social. Bien, el tema es claro, Reino Unido esté o no esté en la Unión Europea, Escocia y Gales estén o no estén en la Unión Europea, no son ajenas a las tendencias políticas que estamos teniendo en Occidente. Hay partidos que han representado a la alt-right que han tenido un auge. También quiero decir que en las encuestas se veía que en los últimos días ese auge se estaba moderando. Hay también un cierto hartazgo, y esto habría que mirarlo, por la actuación de los partidos tradicionales, en este caso hablamos de los laboristas, pero también de los conservadores. ¿Esto significa que es una impugnación general del sistema? Creo honestamente que no. Creo que aquí lo que hay ahora mismo es la necesidad de un cambio. Recordemos que en Gales los laboristas han gobernado durante toda la autonomía. En el caso de Escocia, el NSIP, aunque tiene un desgaste, se mantiene por las peculiaridades del sistema electoral escocés, pero en definitiva probablemente tendremos en los dos territorios a partidos nacionalistas gobernando. Irlanda del Norte te podría decir que también porque está el Sinn Féin, pero es otro sistema, es un gobierno consensuado, haríamos trampa, por lo tanto Irlanda del Norte es una historia aparte, pero sí va a ser significativo que tras el jueves probablemente las dos naciones a las que se les hizo la devolución, ¿no? A partir de 1997, recuperen o tengan ministros principales nacionalistas. Ya lo tenía Escocia desde 2007 y parece que lo va a tener Gales a partir de este mes o el mes que viene. Bien, pues terminaremos recordando un lema de los infanzones doganos: gente libre en patria libre. Así que volveremos en otro momento con algún otro tema. Gracias.